Pues refrendar esta exigencia que más de 50 senadoras y senadores hemos hecho para que comparezca el secretario de Comunicaciones y Transportes ante el Pleno del Senado de la República para dar a conocer los pormenores de este proyecto, al cual incluso acaban de anunciar una reducción del 65% del presupuesto que se tenía asignado este año, sin dar mayores detalles, de un proyecto que puede tener un impacto profundamente negativo, no solamente para la zona metropolitana del Valle de México, sino para la región centro del país. Porque una inversión de 169,000 millones de pesos que se pretende desarrollar en 2 etapas, no se construirá el aeropuerto en el 2020, como se había dicho, sino en el 2020 solamente tendrá 3 pistas. El argumento para cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México es que hay una saturación porque las 2 pistas son insuficientes para atender la demanda de vuelos. Pues no se va a cumplir con este nuevo aeropuerto porque 2 pistas del nuevo aeropuerto que se supone estarían construidas para el año 2020 se mantendrían para el servicio comercial, ya que la tercera pista, como lo ha dicho muy bien el senador Hermosillo, es incompatible con la operación de la base militar ubicada en Santa Lucía, allá en la zona de Teotihuacán, en el Estado de México, pues tendrá que cerrarse. Por más que le estén invirtiendo ahí para hacer un nuevo hangar presidencial, que es otra inversión desperdiciada porque tendrá que utilizarse, en tu caso, el otro aeropuerto, pues la verdad es que pues resulta absurdo esta inversión que va a traer una mayor concentración poblacional que implicaría detonar un crecimiento demográfico superior al estimado y que justamente para el año 2030 pues llevaría a que se concentrara más del 35% de la población del país en la región centro. Además, dejando pendientes todavía muchas respuestas. Primero, respecto a qué va a suceder con todas las inversiones que se realizaron en el desarrollo de proyectos, en la compra de terrenos para construir el aeropuerto en Tizayuca, el cual Enrique Peña Nieto en su campaña por la presidencia firmó como compromiso ahí en la ciudad de Pachuca que iba a haber 2 obras en el estado de Hidalgo de primera importancia: la refinería en Tula, que ya no se va a construir, y el aeropuerto en Tizayuca, que tampoco se va a construir. Y lo más lamentable del caso es que estos 69,000 millones de pesos que invertidos en 2 o 3 regiones más del país permitirían polos de desarrollo regional más importantes. Más del 75% de esta inversión se va a orientar fundamentalmente a evitar que las nuevas instalaciones se hundan o se inunden por las características propias del suelo, ya que este es el último vestigio de lo que fue la zona lacustre de esta cuenca endorreica que conocemos como el Valle de México. Se llama endorreica en términos técnicos porque es una cuenca cerrada, y como es una cuenca cerrada, por eso había una zona de lagos. Teníamos 5 lagos aquí en esta zona del Valle de México y que tuvo que romperse, y por eso se creó el drenaje profundo. Bueno, desde el Tajo de Nochistongo, luego el Canal Nacional y el drenaje profundo, pues son obras que se hicieron para drenar el agua de la ciudad y evitar sus inundaciones. Lo que no se va a resolver con la obra hidráulica que proponen desarrollar en torno al aeropuerto, porque va a resultar insuficiente para atender los volúmenes de agua que caen en el Valle de México, que en promedio son 260 metros cúbicos por segundo al año, pero hay temporadas como esta que nos mostró el senador Hermosillo, en donde es insuficiente toda la obra hidráulica y se utiliza como un vaso regulador toda la zona de lo que queda del exlago de Texcoco. Entonces, hay estudios técnicos que muestran cómo los suelos son de una gran fragilidad. Hay un estudio técnico, por ejemplo, de especialistas del Colegio de Postgraduados de Chapingo, donde se demuestra que como el suelo actúa como una especie de plasma, una varilla se hunde 30 metros en 30 segundos. Esas son de las cuestiones que hasta show vamos a hacer cuando venga el secretario, vamos a hacer cinito y todas esas cuestiones, porque es absurdo, no es una zona apta para establecer ahí una infraestructura de esta naturaleza,
aunque sí es muy atractiva para hacer grandes negocios inmobiliarios, como son los que ya se detonaron en toda esta región del oriente del Estado de México, en los municipios de Acolman, de Tizayuca, de Texcoco, de Atenco, de Chimalhuacán. En Chimalhuacán incluso revirtieron el decreto que había declarado área natural protegida el Parque Nabor Carrillo para donarlo a las tierras del aeropuerto. Como todos los predios que compró la Comisión Nacional del Agua como reserva ecológica durante la administración de José Luis Luege, ya se revirtió su categoría para incorporarlos a la urbanización. Y también en la otra parte del gran negocio inmobiliario son las instalaciones del actual aeropuerto de la Ciudad de México, donde el secretario de Comunicaciones dijo pomposamente que iban a construirse un bosque urbano de 200 hectáreas, más grande que el bosque de Chapultepec, cosa que es falsa porque el bosque de Chapultepec tiene 320 hectáreas, y en segundo lugar no puede haber un bosque urbano ahí por la naturaleza de la salinidad del suelo, donde solamente se da una especie de árbol que se llama el tamaris, que es propicio para ese tipo de suelo, pero el aeropuerto además tiene 750 hectáreas, no solamente 200, en donde se quiere hacer un desarrollo inmobiliario que a la par de lo que acompañaría la infraestructura del nuevo aeropuerto, pues no solamente generaría una nueva zona de concentración poblacional, sino de segregación urbana, porque se va a desplazar a los pueblos, a los ejidos, a las comunidades marginadas de estas regiones del Estado de México y del Distrito Federal. No es un asunto menor, es un gran negocio, de eso no nos cabe la menor duda. Ahí está Manuel Ángel Núñez, encargado de la obra, que fue quien hizo todas las compras, la contratación de los estudios para hacer el aeropuerto en Tizayuca. Alfredo del Mazo, que era el responsable del fideicomiso de infraestructura del Estado de México, lo retiraron porque se fue a participar en el Consejo de Administración de Pearson. No solamente hay conflicto de interés con el hijo en Banobras, que ya renunció para irse de candidato, todavía quiere ser gobernador, sino hay que recordar que hace unas 2 semanas aquí estuvo el otro hijo, que es director general en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Se acuerdan que vino aquí a las audiencias públicas? Hay conflicto de interés por todos lados. Y sería muy bueno que el secretario pues viniera a dar cuenta de ello, porque además en el escenario de recesión virtual en que se encuentra el país, con un nuevo recorte anunciado que se agravará el próximo año, toda vez de que este año todavía mitigó esta crisis los seguros en materia de la caída de los precios del petróleo, el año que entra no habrá esos recursos, se profundizará y en lugar de estar haciendo recortes a los gastos suntuarios del gobierno o a este tipo de obras innecesarias, pues se va a afectar otro tipo de programas. Cuando no solamente tenemos el aeropuerto de la Ciudad de México, sino tenemos infraestructura aeroportuaria en la región centro del país subutilizada. Está el aeropuerto de Toluca, donde, cosa rara, entre el gobierno del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmaron un convenio para subsidiar el precio de la turbocina a las líneas aéreas que operen en Toluca. Tenemos el aeropuerto de Cuernavaca, que está totalmente subutilizado, el aeropuerto de Puebla, que está totalmente subutilizado. Tenemos además 2 aeródromos que pueden aprovecharse para la aviación privada, que es uno el de Pachuca y es el otro en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Y se puede haber creado todo un sistema aeroportuario como estaba pensado en la lógica de la construcción del aeropuerto en Tizayuca, en donde lo que va a hacer es aumentar la subutilización de los aeropuertos que actualmente existen y que su infraestructura pues está desperdiciada. Digo, esto nada más para abrir bocado, porque hay mucho que decir en torno a esto. Si sacamos un librito, vamos a tener que sacar una segunda edición corregida y aumentada, porque va a ser muy, muy interesante las aportaciones que esos debates nos van a dar.